tengo el pesar de ser el único usuario de Avalanche en España. Me gustaría que quizás después de esta charla de hoy alguno más se anime a acompañarme en esta increíble aventura. Pero antes de empezar a hablar de las aplicaciones, quisiera, agradecer a Jorge porque el paso y la impronta que dejó Jorge en Fotomedicina ha seguido inspirándonos. Es decir, en parte lo que voy a explicar hoy de Avalanche Lace es posible porque Jorge nos enseñó a hacer cosas y a pensar de una manera que nos condujo a pensar que esto era posible. Y de la misma manera en que Jorge quizás fue la semilla iniciadora, esto también solo fue posible gracias al equipo que me ha estado apoyando en todas estas investigaciones, la doctora Bastidas y el conjunto de auxiliares pues, que han estado pues, haciendo seguimiento a los pacientes, ayudando con las fotografías, con la agenda y demás. Entonces, el Avalanche Lace no solo es una alejandrita, sino que es una alejandrita que por especificaciones sobrepasa cualquier cosa que haya habido hasta hoy en día en el mercado. Es decir, tiene, por ejemplo, el alejandrita que más hay aquí en España es el Gentle de Candela. Pues tiene el doble de energía que el Gentle de Candela. Es decir, es un montón de energía, pero es que además es capaz de aplicarla con muchísimos más spots, en infinita variedad de spots de tratamiento. Tiene mucha más capacidad a nivel de tiempos de pulso y además lo combina con el mejor neodimio que hay en el mercado, que es el de Fotona. ¿Quién tiene un Dynamis de aquí? Ahí. La barba está sellada. Sí, es que... Ahora, bueno. ¿Quién tiene un Dynamis entre los presentes? Uno, solo tú, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bueno, vamos a subir unos 10. ¿Consideráis que es bueno el neodimio del Dynamis? No todos a la vez, por favor. Sí, gracias. Pues el del Avalanche Lace es todavía mejor, todavía más potente. Es decir, te permite llegar a energías que el Dynamis ni puede. Y puedes trabajar con spots de 25, de 30, que con Dynamis ni los haríais. Y eso es lo que hace realmente tan especial al Avalanche Lace. Es que por una parte los otros de alejandrita es una alejandrita que puede trabajar en FRAC 3, cosa que ningún otro alejandrita te está haciendo. Puedes coger y hacer la energía que quieras en pulsos de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 milisegundos. Y luego tiene el modo piano, que es un modo extremadamente largo, es un smooth de alejandrita, para que lo entendáis. Y eso nunca ningún equipo lo ha tenido y nunca nadie había probado hasta ahora qué es lo que hace. Y realmente puede hacer cosas extraordinarias y súper interesantes. La clave detrás de todo esto, que es algo que yo espero que llegue a todos los Dynamics, no solamente el NX, es también la R35X. Es una pieza de mano que cogieron la R33, la R34... la fusionaron en una sola pieza que además pesa menos. Y además tiene un método de cooling asociado. Y permite trabajar con las dos longitudes de onda sin cambiar de pieza de mano. Entonces, por ejemplo, veréis que os hablaré de tratamientos faciales. Si fuera un 3D o un 4D, os acordáis que del FRAC 3 al piano hay que cambiar de la R33 a la R34 y que pues eso, pues aparte de ser un peligro para la fibra, es un poco tostón. Pues aquí no, coges, cambias de lente, pim pam, y en 10 segundos has pasado de un modo a otro. Eso es fantástico. Además, tienes ahí el sensor de temperatura que es tan útil, puedes estar en todo momento viendo a qué temperatura estás llegando y tienes esta refrigeración integrada que Fotona dice que es tan maravillosa, que es mejor que el Zimmer y tal. Yo lo he querido comprobar y ahora os voy a trasladar mi experiencia real, ¿vale? Es decir, en una espalda de una de mis mis auxiliares, en este caso, hicimos solamente el DMC y veréis que llegamos, después creo que fueron 14 segundos y llegamos a una temperatura determinada, creo que eran unos 23 grados, ¿vale? Hicimos solamente Zimmer, llegamos a una temperatura muy parecida, es decir, que en realidad el DMC de Fotona es prácticamente equivalente a utilizar el Zimmer, pero sin necesidad de tener un aparato al lado, lo cual... aumento de espacio, disminución de ruido, ya puede ser interesante. Pero si ambicionáis llegar a un enfriamiento superior... Espérate, porque ahora me está... Bueno, a ver. Pues, bueno, resultado, que si combináis el DMC y el Zimmer, ya hay temperaturas todavía más bajas. Y por tanto, en la primera aplicación, que es depilación, por ejemplo, que a veces es donde más se puede quejar del dolor, pues consigues una crioprotección excelente y que además la sensación de molestia sea mucho menor. De la depilación láser no deja de ser una de las aplicaciones interesantes del Avalanche Lace. La cuestión es, en clínicas de medicina,
los pacientes no vienen hoy en día a decir, me quiero hacer las axilas. ¿Por qué? Porque hay muchas franquicias al lado de su casa que las hacen por muy poco dinero. ¿Para qué caso de depilación vienen siempre al centro médico? Para la cara. La cara no se la jueguen, porque la cara es visible, una quemadura en la cara es grave. Ahí es cuando acuden al médico. Pero la cara es mucho más difícil que el resto del cuerpo, requiere de pulsos mucho más cortos, manteniendo energías muy altas. Y ahí es donde el resto de láseres fracasan, porque no consiguen esas energías o además no han trabajado la electrónica para permitir esas duraciones de pulso. Por eso apostamos por el Avalanche Lakes en su momento, porque si yo consigo que vengan para la cara y con la cara les convenzo de que mi láser es mejor, luego se hacen las axilas, las medias piernas, las ingles y demás, pero les seduzco con la cara. Y este es el tipo de éxitos que se tiene. ¿Veis esta chica rubita que parece que no tenga vello? En luz ultravioleta se ve que tiene todo este vellito tipo piel de pomelo. Y solamente trabajando con un FRAC 3 se puede conseguir depilar ese tipo de caras. Y haciendo un pelín de matemáticas y para que veáis realmente por qué son importantes esos pulsos cortos y esas energías altas, ¿vale? Si cogemos mis parámetros de depilación, los parámetros que la doctora Marjorie Machado ahí, fantásticamente sentada, utiliza cada semana nuestra Avalanche, es decir, a un pulso de 0,8 milisegundos, que ningún otro equipo os lo da, porque incluso lo mejor de Candela hoy en día da 2 milisegundos, ¿vale? Y un pulso de 20 joules, que lo utilizamos en cara con un spot de 12 milímetros, necesitamos 28.275 vatios de energía. Eso no lo da ningún otro equipo, solo la Avalanche Lakes. Y por eso conseguimos resultados de éxito en hirsutismo y en hipertricosis y en depilación facial que ningún otro láser nos había dado anteriormente. Y por eso resulta que la depilación, que es una cosa que teóricamente está en caída en los últimos años, hemos ido progresivamente aumentando el número de gente que está viniendo a nuestra consulta por depilación. En 2021 fue un aumento de un 5,31% y en 2022 fue un 15,02%. Es decir, que apostar por un equipo que funciona con una estrategia, pues eso, de decir, mira, vamos a hacer eficacia de una cosa muy nicho, puede ser rentable, puede ser interesante. Pero, claro, es un equipo que se tiene que pagar, que tiene que tener un retorno y solamente con depilación no siempre se puede. No pasa nada. Os enseño el proyecto Pigment Lace. ¿Qué consiste? Pues basado en cosas que hicimos con Jorge Gaviria anteriormente para otras marcas. Conseguimos sacar léntigos solares. Quitamos manchas. El Avalanche es un láser que permite tratar lesiones pigmentadas, ya no solamente es depilación. ¿Y qué pasa? Que un 25% de las consultas que se hacen hoy en día en la clínica son por lesiones pigmentarias. De repente, y es un láser que puede atender a un público mucho más amplio. Y los parámetros son muy sencillos, son siempre 20-25 joules por centímetro cuadrado, 0,2 milisegundos de pulso, con un spot de 4. Un solo disparo por sesión. Y como veis, funcionan. Incluso ya luego nos podemos poner ambiciosos, casos complicados, como esta paciente la llamo la dálmata, ahora veréis por qué, es ella. Así empezó. Así la hemos mejorado en una sesión. Muchas veces lentigos y más de este tipo, pues hace falta 2 sesiones. Aquí lo tenéis junto para que podáis ver realmente la diferencia. También sirve para manchas café olé. Si queréis, no solamente son léntigos. Pero hay que ir con cuidado, porque a veces nos puede pasar que nos emocionamos, nos pasamos de ambiciosos y podemos tener también pues, una reacción adversa. En este caso, tuvimos una eritrosis postinflamatoria. Aprovechamos que somos capaces de hacer muy buenas fotos de manos para comparar Q-switch de Alejandrita, FRAC 3 de Alejandrita, que se llama Accelera, y Alejandrita de pulso largo, ¿vale? 10-20 milisegundos, y ver a nivel de patrón inflamatorio si estos tres parametrías que se han publicado que funcionan para manchas, ¿cuáles eran las diferencias? Las manos tienen la ventaja de que son fáciles de partir y entonces una misma persona podemos probar varias condiciones. Y pues podríamos ver no solamente el factor pigmentario, como veis aquí, sino también el análisis de inflamación a posteriori. Estos son los parámetros que utilizamos y podéis ver incluso ya el eritema inmediatamente posterior al tratamiento. Y estos son los resultados.
De hecho, vuelvo a esta de aquí, os fijaréis que el tratamiento hecho con Accelera, es decir, con el FRAC 3 de alejandrita, tiene un patrón inflamatorio muy parecido al Q-Switch de alejandrita que tengo, que es un Q-Switch vintage porque ya no se hace de alejandrita. Es decir, que a nivel de patrón inflamatorio ya hay un factor mecánico, aparte del térmico, que está influyendo en la piel y que está haciendo que sea menos inflamatorio que la alejandrita de pulso largo que ha sido publicado desde hace años. Y los resultados son muy buenos. En una sola sesión hemos conseguido eliminar las pigmentaciones. Más cosas que se puede hacer con pigmento. Blanqueamiento facial. Esto no nos lo esperábamos, de hecho no lo buscamos expresamente, sucedió investigando otro protocolo que viene después, que es de tensado. Pero resultó ser que justamente ir haciendo barridos de Accelera, fluencias bajas en la piel, cuando venían a las visitas de seguimiento, les veíamos la piel aclarada, a todas. Todos los casos venían con un aclaramiento del tono de piel. Decidimos medirlo, evaluarlo, seguirlo haciendo, y vimos que conseguimos una reducción de casi el 33%, casi un tercio de lo que es cuando se objetiva pigmentos a nivel de lo que se llaman coordenadas de color, un tercio de esa coordenada con una significancia estadística enorme. Y para que veáis un poco lo que significa es, el color promedio es el rectángulo de arriba, cogiendo una gama Pantone, y el color posterior, 33% menos, es el de abajo. Ese es el cambio de tono que conseguimos con una sola sesión. Y ahora viene, para mí, el más interesante, que es el proyecto Layer Lace, que está inspirado en lo que aprendimos de 4D con Jorge y también de lo que investigó Adrián Gaspar sobre hiperstacking del modo smooth. ¿Qué es Layer Lace? Pues es la combinación de 4 etapas. 2 de neodimio, uno de neodimio profundo con piano y uno algo menos profundo, fibroelástico, con FRAC 3, y seguido la misma filosofía, pero con alejandrita para trabajar una capa más superficial, que es la epidermis. Primero trabajamos en epidermis, estimulación y tensado, y luego trabajamos en epidermis, estimulación y tensado. Porque, ¿cuál es el razonamiento? Pues al igual que con el modo smooth de Herbio, partimos de que hay una distribución homogénea de agua que permite un calentamiento progresivo de la piel y que al ser un pulso muy largo no vamos a hacer ningún tipo de ablación, pues si cogemos el modo piano de alejandrita y asumiendo que en cualquier fototipo de forma veraz tenemos una distribución homogénea de melanina, pues tenemos un cromóforo equivalente al agua que, trabajando en pulsos muy largos, también podemos calentar sin producir ablación. En base a esto, hicimos este protocolo con esta parametría y empezamos a tratar a un conjunto de 20 personas. A este lo reconoceréis, fue uno de los que sin querer blanqueamos con el modo. Y podéis ver la diferencia a nivel de arrugas en la frente, patas de gallo, surco nasogeniano, después de 3 sesiones de Layer Lace. Para que veáis más en detalle la mejoría y para que veáis también aquí los cambios de volumen producidos. La escala de azules muestra la ganancia de volumen, ese trofismo que hemos creado, que es el que le rellena el surco nasogeniano y le da una forma más masculina a la mandíbula, mientras que la gama de naranjas y amarillos marca tensado, que es lo que justamente le mejora todo lo que es la zona periorbicular. Más resultados con 3 sesiones. Tratábamos no solamente cara, sino también cuello. Y veis que en cuello, pues el resultado también era muy bueno. Y justamente eso, el Layer Lace tenía la capacidad de, por ejemplo, en zonas malares, hacer un relleno, un revolumizado. En esta paciente es muy notorio, si os fijáis en la zona malar. Y aquí este hundido que tiene ha disminuido en el post. Y cuando hacemos el análisis 3D se ve claramente, sobre todo en el lado derecho, esa ganancia de volumen que se produce causada por el Layer Lace. Más casos, aquí por ejemplo, aunque el resultado global es bueno, me encanta sobre todo lo que le hemos hecho a nivel de papada, pero si nos miramos también a nivel de pómulo, también ha habido un incremento de volumen, una subida del pómulo. También en fototipos tipo 4 funciona y
Interesantemente, por ejemplo, las fotos de luz ultravioleta que nos permiten ver la calidad del colágeno, porque cuanto más azul es el colágeno, más fluorescencia emite, por lo tanto, más sano es. Y vemos que aquí también hay un cambio de color del colágeno, es decir, estamos reestructurando el colágeno, estamos haciendo que haya más y mejor colágeno en la piel. Tratamos, aparte de cara y cuello, hicimos escote, y por lo tanto, estamos viendo que este protocolo no solo sirve para tensar o voluminizar, sino que también para mejorar histológicamente la composición de la piel. A nivel de resultados numéricos, pues vimos eso, un aumento de un 11% promedio del volumen en la zona nasogeniana y cigomática, 17% de reducción de tensado en zona malar, aumento de luminosidad de la piel, estadísticamente significativo, y aumento significativo de la mejora del colágeno cuando se medían coordenadas de color. A nivel de duración de tratamiento, muy parecido a los 3D y 4D. Es decir, a partir del momento en que se empieza, se va mejorando con cada sesión. Una vez que se han hecho las 3 sesiones, el resultado dura 2, 3, 4 meses en función de la edad de la persona. Por lo tanto, a partir del tercer mes, conviene ir haciendo sesiones de mantenimiento. Y aquí una reflexión interesante que hizo Ashraf Badawi, justo en un meeting de Fotona, que nos ha hecho cambiar un poquito el protocolo, y lo llamo la discrepancia Badawi, y es que él hace la siguiente observación que es muy válida, y dice: si primero haces el FRAC 3, antes del piano, el FRAC 3 causa eritema, y en el eritema tienes 2 cromóforos del neodimio. Por lo tanto, cuando luego haces el piano, tu piano no penetra tan profundo porque ese eritema absorbe parte de la energía y no la deja llegar hasta el fondo de la dermis. Por lo tanto, tiene mucho más sentido hacer primero el neodimio, que el eritema que causa no va a influir en la penetración del FRAC 3. Y por lo tanto, hemos revertido el orden de los factores. Es decir, primero hacemos el modo piano, tanto en neodimio como en alejandrita, y luego hacemos los modos FRAC 3 y acelera, y de esta manera conseguimos un calentamiento más profundo, y por lo tanto estamos remodelando desde más abajo y tensando desde más abajo la piel. Hemos hecho pocos casos desde entonces, porque esto es una cosa que surgió en mayo, finales de mayo, pero creo que realmente tiene sentido. Y nos lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿podría funcionar en cuerpo? Esto me lo preguntó una de las pacientes de cara. Y dijimos, vamos a probar. Y probamos trabajando alrededor del seno. También 3 sesiones. Y vimos cómo efectivamente había un levantamiento y un poquito de revolumización del pecho que se producía con 3 sesiones. Más allá de 3 sesiones hicimos pruebas, no vamos más allá. Es decir, este es del tope. No tiene sentido ir probar más allá. A raíz de esto hemos empezado a hacer algunas pruebas también, por ejemplo, en abdomen. Hemos visto pues unas mejoras bastante inmediatas en el tensadito, las arruguitas alrededor del ombligo. Haciendo análisis 3D, pues vemos mínima reducción de circunferencia, pero que existe, una sola sesión, un tensado que se produce, y lo mismo en muslos. ¿Vale? Estamos perdiendo en una sola sesión medio centímetro, que es básicamente retracción de piel y tensado. Por lo tanto, conclusiones. El Avanace Lace no solamente depila, sino que permite eliminar pigmento con Pigment Lace de una manera muy eficaz y con un patrón de inflamación muy parecido al que tenemos con un Q-Switch. Es posible blanquear la piel. Por lo tanto, todos los tratamientos de whitening que cada vez más en demanda se pueden hacer con una Avanace Lace. Y también podemos combinar las 2 longitudes de onda para hacer un protocolo de tensado parecido a un 4D o parecido a un body tightening, como hacíamos con Erio y Neodimio, consiguiendo una mejora de la calidad de la piel, un estiramiento, mejoras de volumen. Y esto solamente es el principio, porque además se puede combinar con el cooling para hacer que todavía no lo hemos hecho aquí, pero aumentar la tolerancia al calor de la paciente para poder elevar más temperaturas. Y por tanto son protocolos que todavía tienen mucha cancha de mejora y que pueden dar pie incluso a nuevos protocolos. Y en conclusión, el Avanace Lace es mucho más que un láser de depilación, y creo que le podéis sacar mucho partido si lo incorporáis a vuestra consulta. Dicho esto, muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Venga. Badawi. ¿Por qué Badawi se le pone rojo después del FRAC 3?
Bueno, en general, cuando causas una hipertermia, ya haces una... ¿Por qué se hace una hipertermia con un pulso frío? Bueno, Tú sabes de física, así que por favor vamos a centrarnos en un frac 3 de 0.6 milisegundos, donde tienes que hacer 2 pases. ¿Por qué a él se le calienta? ¿Por qué a él se le eritema la piel? ¿Por qué tienes una discrepancia? Porque su física no va con el pulso. No puedes utilizar un pulso frac 3 para calentar la temperatura de la piel a 42, como lo hace él. Entonces, la discrepancia se da en que los que sabemos de física discrepamos en su conocimiento previo de la compañía anterior que calentaba el tejido con un pulso en microsegundos, milisegundos, 2 milisegundos, nombraste varias veces la compañía, y no tiene el modo piano. Entonces, claro, si estás utilizando un pulso frío para calentar la piel, vas a tener eritema y no va a penetrar el piano. Si cuando el piano es el que te va a dar todo el calor. Entonces me gustaría que verificaras que esa pequeña discrepancia que tienes la vas a poder lograr y solventar, porque el orden de los factores no va a alterar el producto si haces el piano primero o el frac después, cuando se hacen de acuerdo al pulso físico del equipo. ¿Ok? Te lo cuento en un año. Gracias a Dios, y siempre está educándose, publicando y mostrándonos buenos trabajos. Allá tiene a Marjorie y bueno, extraño fotomedicina. Muchísimas gracias. Y nosotros a ti. Gracias. Chóvate.